La entrada de la humanidad en la Federación Galáctica fue recibida con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Durante siglos, la Federación había sido un club exclusivo de civilizaciones alienígenas avanzadas, y los humanos eran los nuevos chicos de la cuadra. El capitán Mark Thompson había sido seleccionado para representar a la Tierra en un ejercicio militar conjunto diseñado para probar el metal de esta incipiente raza. Mientras permanecía en el bullicioso hangar de la nave estelar vigilante, Mark no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado y juzgado. «Hola, novato». Una voz ronca se abrió paso. Sus pensamientos. Mark se volvió y vio al comandante Qatar de los Arcianos, una figura imponente con rasgos de reptil y una expresión perpetuamente desaprobadora. «Será mejor que sigas el ritmo. No tenemos tener tiempo para cuidar a un humano». Mark forzó una sonrisa. «Haré lo mejor que pueda, comandante». Los ojos de Qatar se entrecerraron. «Mira que lo haces. Estamos entrando en un ejercicio con fuego real, y no quiero que tu inexperiencia cueste vidas». La sala de reuniones era una mezcla de especies, cada una más exótica que la anterior. Mark encontró un asiento junto al teniente Alec Harper, un compañero humano y viejo amigo de sus días en la academia. Harper era un genio de la tecnología con una habilidad especial para cambiar el rumbo de la batalla con sus ingeniosos dispositivos. «¿Listo para esto, Marcos?», preguntó Harper. Su voz estaba teñida de emoción. «Listo como siempre lo estaré», respondió Mark, escaneando la habitación. «Se siente como si estuviéramos en exhibición aquí. Un día más en la Federación», dijo Harper, recostándose en su silla. «Les mostraremos de qué están hechos los humanos». Cuando comenzó la sesión informativa, el almirante Virak de los Alejanos, una raza conocida por su brillantez estratégica, describió el ejercicio. Las fuerzas de la coalición debían defender un puesto avanzado simulado contra oleadas de ataques con drones, poniendo a prueba su coordinación y habilidades de combate. Mark escuchó atentamente, memorizando cada detalle. Se anunciaron las asignaciones del equipo y Mark fue puesto bajo el mando del comandante Qatar junto con Harper y algunos otros soldados alienígenas. El desdén de Qatar era palpable, pero Mark estaba decidido a demostrar su valía. El ejercicio comenzó con una ráfaga de actividad. Los drones invadieron el puesto de avanzada y los equipos mixtos entraron en acción. Mark se movía con precisión. Su rifle ladraba mientras derribaba objetivos. Mientras tanto, Harper desplegó una serie de torretas defensivas y su fuego automatizado proporcionó un apoyo crucial. «Harper, cubre el flanco este», gritó Mark por encima del estrépito de la batalla. «En él», respondió Harper, sus dedos bailando sobre su panel de control. Qatar, al observar la coordinación de Mark con Harper, no pudo ocultar su sorpresa. «No está mal, humano, pero esto es solo el comienzo». La segunda oleada de drones golpeó con más fuerza. Las defensas del puesto de avanzada se debilitaron y las bajas comenzaron a aumentar. Mark vio a un grupo de soldados heridos inmovilizados por el fuego enemigo. No lo dudó. «Harper, necesito una distracción», gritó Mark. «Dame 10 segundos», respondió Harper, sus manos volando sobre su libreta. Una ráfaga de luz y humo estalló cerca de los drones, cegándolos momentáneamente. Mark corrió hacia los soldados heridos y se puso a cubierto junto a ellos. «Te sacaremos de aquí», dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Con practicada eficiencia, aplicó vendajes y administró analgésicos. «Harper, necesito extracción en mi marca». «Listo cuando tú lo estés». La voz de Harper chisporroteó en su auricular. «¡Vete!», gritó Mark, cargándose a uno de los heridos sobre su hombro. Harper activó un generador de escudo portátil, creando una burbuja protectora que desvió el fuego entrante mientras regresaban a un lugar seguro. El comandante Qatar observó cómo se desarrollaba la escena con expresión ilegible. El novato humano acababa de salvar varias vidas, y lo había hecho con un nivel de habilidad y valentía que Qatar no esperaba. A medida que avanzaba el ejercicio, el liderazgo de Mark se hizo cada vez más evidente. Coordinó ataques. Brindó apoyo cuando fue necesario y mantuvo una actitud tranquila bajo presión. Harper siempre estuvo a su lado. Su destreza técnica es un complemento perfecto para la perspicacia táctica de Mark. Después de varias horas agotadoras, la última oleada de drones fue repelida. El puesto avanzado simulado estaba destrozado pero intacto. El equipo mixto de humanos y extraterrestres se reunió para un interrogatorio, con el cansancio grabado en sus rostros. El almirante Virak se dirigió al grupo.
El ejercicio fue un éxito, gracias en gran parte a los esfuerzos del capitán Thompson y el teniente Harper. Sus acciones hoy ejemplifican el potencial de cooperación entre nuestra especie. Mark miró a Harper, quien le dio un pulgar hacia arriba. Lo habían hecho. Habían demostrado que los humanos eran más que capaces de defenderse en la Federación. El comandante Qatar se acercó a ellos, su rostro severo suavizado por un respeto reticente. Lo hizo bien, capitán. Tal vez hay más en tu especie de lo que pensaba. Gracias, comandante, respondió Mark extendiendo la mano. Qatar dudó un momento antes de sacudirlo con firmeza. Mientras el equipo se dispersaba, Harper le dio una palmada a Mark, la parte de atrás. Nada mal para un novato, se rió Mark. Vamos a ver si podemos mantener el ritmo. Este es solo el comienzo. Los dos amigos caminaron hacia el cuartel dispuestos a afrontar cualquier desafío que les aguardara. Sabían que se trataba de algo más que un simple ejercicio militar. Fue el comienzo del viaje de la humanidad para ganarse su lugar entre las estrellas. El ejercicio de avanzada simulado apenas había concluido cuando las alarmas sonaron en toda la nave estelar vigilante. El intercomunicador del barco cobró vida con la voz urgente del almirante Virak. Todo el personal a sus puestos de batalla. Estamos bajo ataque de una fuerza enemiga desconocida. Esto no es un taladro. Mark Thompson y Alec Harper intercambiaron miradas rápidas. Parece. Nos estamos sumergiendo directamente en lo más profundo, dijo Mark, poniéndose su equipo de combate con velocidad de práctica. No hay descanso para los malvados, respondió Harper, colgándose la bolsa de su equipo al hombro. Los pasillos de los vigilantes eran un torbellino de actividad, mientras los soldados y miembros de la tripulación se apresuraban a ocupar sus puestos. Mark y Harper, acompañados por el comandante Qatar y el resto de su equipo, se dirigieron a la sala de reuniones para recibir órdenes. El almirante Virak estaba frente a la consola central, proyectando una imagen de la fuerza atacante, una amenazadora flota de naves de guerra del zar, conocidas en toda la galaxia por su brutalidad y ataques implacables. El zar ha traspasado nuestras defensas perimetrales y se está acercando rápidamente. Necesitamos todas las manos a la obra para repeler sus grupos de abordaje. Capitán Thompson, teniente Harper, liderarán un equipo de ataque para asegurar la sala de máquinas. No podemos permitir que el Sarne inutilice nuestra nave. Entendido, almirante, respondió Mark con voz firme. Mientras el equipo avanzaba, Qatar caminó junto a Mark. Los zares son enemigos formidables, capitán. Esta será una verdadera prueba de tus habilidades. Nos encargaremos de ello, dijo Mark con tranquila confianza. Llegaron a la sala de máquinas y la encontraron ya sitiada. Los soldados de Xarn, con sus exoesqueletos brillando bajo las duras luces, se abrían paso a través del mamparo. Mark evaluó rápidamente la situación y emitió órdenes rápidas. Harper, instala torretas defensivas en los principales puntos de entrada. Qatar, toma tu equipo y cubre el flanco izquierdo. Tomaré la derecha. El equipo entró en acción, moviéndose con una precisión nacida de un intenso entrenamiento. Las torretas de Harper cobraron vida con un zumbido y su fuego automático creó una barrera que frenó al zar por adelantado. El escuadrón de Qatar lanzó un fuego de supresión, inmovilizando al zar y a los soldados en su lugar. Mark lideró a su propio escuadrón en una maniobra de flanqueo utilizando el ambiente caótico a su favor. Se movía como una sombra y su rifle alcanzaba objetivos con una precisión mortal. Un soldado de Xarn se abalanzó sobre él y sus garras cortaron el aire donde Mark había estado momentos antes. Con un rápido contraataque, Mark clavó su cuchillo de combate en una grieta de la armadura de Xarne, dejándolo caer al instante. ¡Sigue empujando! Nosotros necesitamos para despejar esta zona, gritó Mark, su voz atravesando la cacofonía de la batalla. La voz de Harper llegó a través de las comunicaciones. Mark, estoy detectando un pico de energía en el núcleo del motor. Los zares están intentando sobrecargarlo. La mente de Mark se aceleró. Harper, ¿puedes apagarlo remotamente? No desde aquí. Alguien necesita llegar al panel de control dentro de la sala central. Está bien. Iré. ¡Cúbreme!, ordenó Mark, corriendo hacia la sala central, mientras las balas y los rayos de plasma pasaban zumbando a su lado. Harper y Qatar proporcionaron fuego de cobertura para mantener la línea contra el ataque de Sarne. Mark llegó a la sala central sumergiéndose detrás de una consola para cubrirse. El panel de control estaba al otro lado, pero la habitación estaba repleta de soldados de Xarn.
Respiró hondo y se armó de valor. No hubo tiempo para dudar. Harper, Qatar, voy a entrar. Deténlos a raya tanto como puedas. Mark dijo en calma y luego rompió la cubierta y corrió hacia el panel. Los soldados de Xarn se volvieron y dispararon en su dirección. Mark zigzagueó, convirtiéndose en un blanco difícil. Llegó al panel y sus dedos volaron sobre los controles. Las alarmas sonaron cuando inició la secuencia de apagado. «Vamos, vamos», murmuró en voz baja, deseando que el sistema respondiera más rápido. Un soldado de Sharne cargó contra él con las garras extendidas. Mark agarró una llave inglesa cercana y la blandió con todas sus fuerzas. El golpe aterrizó de lleno en la cabeza del Sharne, haciéndolo tambalearse. Siguió con una serie de golpes rápidos y finalmente derribó a la criatura. «Mark, no podemos retenerlos mucho más». La voz de Harper era tensa. Casi allí, Mark gritó en respuesta, ingresando a la secuencia de comando final. El núcleo del motor comenzó a bajar cuando se interrumpió la secuencia de sobrecarga. «¡Estamos limpios!», gritó Mark, girándose justo a tiempo para ver a un soldado de carne acercándose a él. Antes de que pudiera reaccionar, un rayo de plasma golpeó al Charne en el pecho, enviándolo al suelo. Mark levantó la vista y vio a Qatar, con el rifle fumando, de pie junto a él. «No dejes que te maten, novato». «Gracias, Qatar», dijo Mark, poniéndose de pie. Juntos, regresaron con el resto del equipo que había logrado empujar a los soldados restantes de Sarne fuera de la sala de máquinas. La voz del almirante Berak llegó a través de las comunicaciones. «Excelente trabajo, Capitán Thompson. El zar se retira. Prepárese para el informe». Mark y Harper intercambiaron una mirada cansada pero triunfante. Habían sobrevivido a su primera prueba real y su desempeño superó incluso sus propias expectativas. Mientras se reagrupaban con el resto del equipo, Qatar se acercó a Mark. «Luchaste bien, humano. Quizás no seas tan verde como pensaba». «Grandes elogios viniendo de usted, comandante», respondió Mark con una sonrisa. Harper le dio una palmada a Mark. «El hombro. Parece que pasamos el bautismo de fuego». Marcos asintió. «Sí, pero esto es solo el comienzo. El zar no se rendirá tan fácilmente. Entonces estaremos listos para ellos», dijo Qatar con un brillo decidido en sus ojos. Juntos, el equipo caminó hacia la sala de informes, listo para enfrentar cualquier desafío que se avecinase. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban unidos por el objetivo común de proteger a la Federación de cualquier amenaza por formidable que fuera. Después de repeler el asalto inicial de Sarne, las fuerzas de la coalición se prepararon para un conflicto prolongado. Los informes de inteligencia indicaron que los Charne se estaban reagrupando para un ataque más significativo, probablemente con el objetivo de tomar el control de ubicaciones estratégicas dentro del espacio de la Federación Galáctica. Dado el nivel de amenaza, Mark Thompson fue designado para liderar un grupo de trabajo especializado diseñado para interceptar y neutralizar las fuerzas del zar antes de que pudieran lanzar su siguiente ofensiva. La atmósfera en la sala de estrategia a bordo del Vigilant era tensa mientras Mark y su equipo revisaban los planes de batalla. Junto a él estaba el comandante Qatar, su antiguo escéptico, ahora un firme partidario, y el teniente Harper, siempre listo con sus soluciones tecnológicas. «Esta es la situación». Mark comenzó a señalar el mapa estelar holográfico que flotaba sobre la mesa. «Intel sugiere que la flota de Sarne intentará romper las defensas exteriores de la Federación aquí», dijo, indicando un cúmulo de estrellas conocido como el sector estadounidense de nivel. «Nuestra misión es interceptarlos». Qatar gruñó, su rostro escamoso en una línea sombría. «El sector tierno es un laberinto de campos de asteroides y nebulosas. Podría ser una ventaja para nosotros», reflexionó, golpeándose la barbilla con un dedo en forma de garra. Harper intervino, con los ojos encendidos con fervor estratégico. «Si establecemos puntos de emboscada dentro de los campos de asteroides, puedo desplegar una serie de minas de proximidad y drones automatizados. Nos dará ventaja en maniobrabilidad y sorpresa». «Bien», Mark asintió con aprobación. «Asegurémonos de que esos Xarne no lo vean venir. Nos dividiremos en 3 escuadrones. Qatar, toma el flanco izquierdo. Harper, estás conmigo a la derecha. Necesitaremos ataques rápidos y precisos para mantenerlos». Desorientado. Horas más tarde, el grupo de trabajo llegó. El sector estadounidense de nivel, con sus naves envueltas por el polvo cósmico de las nebulosas. El escuadrón de Mark flotaba cerca de un grupo de asteroides particularmente denso,
y el silencio del espacio contrastaba marcadamente con la tormenta que estaban a punto de desatar. Como si fuera una señal, la flota de Charne emergió del hiperespacio, con sus naves elegantes y amenazadoras. «Ahí vienen», respiró Mark para calmarse. «Mantener posiciones hasta mi marca». El Sarn, sin darse cuenta de la emboscada, avanzó hacia la línea defensiva de la Federación. Mark esperó con la mirada fija en el enemigo que se acercaba. «Ahora», susurró. Y una ráfaga de torpedos surgió del campo de asteroides, golpeando a la vanguardia de Charne con devastadora precisión. Se produjo el caos mientras la flota de Sarne se apresuraba a localizar el origen del ataque. El escuadrón de Qatar lanzó desde el flanco izquierdo, golpeando al Charne con artillería pesada mientras Harper activaba sus minas y drones, sembrando aún más confusión entre las filas enemigas. Mark dirigió su escuadrón en un amplio arco, eliminando las naves de Xarn que habían sido dañadas en el ataque inicial. Cada golpe era una pequeña victoria, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. «Qatar sigue adelante». «Harper, ¿cómo van esos drones?», Mark llamó, su voz tranquila en medio del caos. «Trabajando a las 1000 maravillas», respondió Harper, sus manos volando sobre sus controles. «Estoy enviando la segunda oleada de drones ahora». Mientras la batalla avanzaba, las tácticas de Mark resultaron efectivas. Los zares, famosos por su implacable agresión, no estaban preparados para la guerra de guerrillas de la coalición. Poco a poco, la marea empezó a inclinarse a su favor. Durante una pausa en los combates, el barco de Mark fue repentinamente sacudido por un impacto directo. Las alarmas de advertencia sonaron y su consola chispeó con fuego eléctrico. «¡Informe de daños!», gritó, agarrando su asiento mientras su barco se inclinaba hacia un lado. «Protege hasta el 30%. La integridad del casco está comprometida», informó su copiloto con voz tensa pero controlada. Mark miró a través de la ventanilla y vio un escuadrón de cazas Charne reagrupándose para otro ataque. «Hoy no», murmuró agarrando los controles manuales. Con mano hábil, maniobró su nave dañada detrás de un gran asteroide, evitando por poco otra andanada de fuego enemigo. «Harper, necesito cobertura», llamó. «Entendido, Marcus». Despliegue de cortinas de humo y contramedidas. Una nube de paja metálica y humo denso surgió del barco de Harper, ocultando la posición de Mark. Aprovechando la oportunidad, Mark ejecutó un movimiento audaz, pilotando su nave en un circuito cerrado alrededor del asteroide y emergiendo detrás de los cazas Xarne. Antes de que pudieran reaccionar, disparó, eliminando 2 de las naves enemigas en una brillante explosión. «¡Buen disparo!», Qatar rugió en medio de la calma, su voz llena de respeto a regañadientes. Mientras los restos de la flota de Sarne se retiraban maltratados y derrotados, Mark se permitió una breve sonrisa. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. «Reagrúpate y prepárate para el próximo compromiso», ordenó. «Esta lucha apenas comienza». De vuelta a bordo del Vigilante, el liderazgo de Mark fue elogiado por el almirante Virak, quien vio la victoria no solo como un éxito táctico, sino como una señal de la creciente prominencia de la humanidad dentro de la Federación. Mark, sin embargo, permaneció concentrado en los desafíos que le esperaban, sabiendo que cada batalla forjaba el camino hacia la victoria final. Después de su victoria en el sector estadounidense de nivel, Mark Thompson y su equipo volvieron a la vigilancia para tomar un breve respiro. El barco bullía de actividad y de una creciente sensación de optimismo. Sin embargo, el daño infligido durante la batalla fue grave, y la moral de la tripulación comenzaba a decaer a medida que se asentaba la realidad de un conflicto prolongado. En el comedor, la atmósfera era apagada. Soldados de diversas especies estaban sentados en pequeños grupos, sus conversaciones en voz baja y salpicadas de largos silencios. Mark notó el cambio de espíritu y supo que tenía que actuar. Se puso de pie, su silla raspando el suelo de metal, atrayendo las miradas de la habitación. «Escuchen todos», comenzó Mark, su voz resonando por el pasillo. «Sé que estamos cansados, sé que todos hemos perdido amigos y sé que parece que esto nunca terminará, pero he visto de lo que somos capaces. Juntos hemos mantenido la línea contra el zar y lo hemos hecho retroceder. Eso no es solo suerte. Es habilidad, es coraje y es determinación». Hizo una pausa y estableció contacto visual con varios de sus compañeros soldados.
Los zares creen que pueden asustarnos para que nos sometamos, pero no nos conocen. No saben por qué estamos luchando. Aquí no solo estamos defendiendo el territorio, estamos luchando por nuestros hogares, nuestras familias, por un futuro donde todos podamos convivir pacíficamente. El comandante Qatar se unió a Mark al frente de la sala. El capitán Thompson tiene razón, dijo, con su voz profunda resonando. He luchado junto a muchos de ustedes. He visto tu valentía, y aunque hoy venimos de mundos diferentes, luchamos por la misma causa. Demostremos al zar que su agresión no será tolerada. Luchemos no solo para sobrevivir, sino para ganar. Inspirados por las palabras de ambos líderes, los soldados comenzaron a responder, cambiando su energía. La conversación se desató de nuevo, esta vez centrándose en las tácticas y la determinación en lugar de las pérdidas y la fatiga. Mark y Qatar abandonaron el desorden por completo y se dirigieron a la sala de estrategia. Necesitamos mantener este impulso, dijo Mark. Planifiquemos nuestro próximo movimiento. En la sala de estrategia, el teniente Harper ya se estaba preparando para la sesión informativa. ¿Tienes algo que pueda interesarte, Mark?, dijo Harper mostrando datos en la pantalla. Basándome en los patrones de los ataques anteriores de los Xarn, creo que he identificado un objetivo potencial para su próximo ataque. Mark estudió los datos. Si podemos adelantarnos a su ataque, no solo podríamos salvar innumerables vidas, sino posiblemente poner fin a este conflicto antes. La sala se llenó de oficiales superiores y estrategas de varias especies aliadas. Mark esbozó una audaz estrategia ofensiva y propuso llevar la batalla directamente a un puesto clave de Sarne. Su plan detallaba operaciones encubiertas, sabotaje y un asalto frontal completo aprovechando su recién descubierta moral y ventaja táctica. Los oficiales intercambiaron miradas, algunas escépticas, otras asintiendo con la cabeza. Finalmente habló el almirante Barak, que había estado escuchando atentamente. Es un plan audaz, capitán Thompson, pero audacia es lo que necesitamos ahora. Prepara a tus equipos. Atacamos al amanecer. Se cargaron los barcos, se revisaron las armas y los soldados se despidieron en silencio, sin saber lo que les depararía el día. Mark abordó su barco, sintiendo el peso del mando sobre sus hombros. Miró a su tripulación con rostros resueltos. Esto es todo, dijo. Hoy defendemos a nuestros amigos, a nuestras familias y a nuestro futuro. Hagámoslo. Cuando la flota abandonó la vigilancia en dirección al puesto avanzado de Charne, había una sensación palpable de unidad y propósito. Estaban dispuestos a luchar para cambiar el rumbo de la guerra a su favor. Inspirados por un líder que les había demostrado que incluso en los tiempos más oscuros había esperanza y esperanza, una razón para luchar. En la oscura inmensidad del espacio, la flota de la coalición liderada por el capitán Mark Thompson avanzó sigilosamente hacia el puesto avanzado de Sarn, identificado por la inteligencia del teniente Harper. El puesto de avanzada, ubicado en un asteroide remoto en la nebulosa Vale, sirvió como un centro crítico para las operaciones logísticas y de mando del Sarn. Si Mark y su grupo de trabajo pudieron incapacitar esta fortaleza, podrían paralizar gravemente la capacidad del zar para hacer la guerra. Cuando la flota se acercó al asteroide, las frías superficies metálicas de la nave espacial reflejaron la tensión en su interior. Mark estaba en el puente del barco líder, con los ojos fijos en las pantallas holográficas que mostraban su progreso. A su lado, Harper monitoreaba los canales de comunicación, asegurándose de que su aproximación no fuera detectada. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Mark, su voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría. 3 minutos para alcanzar el alcance de tiro óptimo, respondió la piloto, mientras sus manos maniobraban hábilmente los controles. Mark se volvió hacia el comandante Qatar y el resto de su equipo de ataque reunido en el puente. Una vez que estemos dentro del alcance, ejecutaremos un asalto a gran escala. Los drones de Harper desactivarán sus comunicaciones primero y luego los atacaremos con todo lo que tenemos. Qatar, tu equipo traspasará el puesto de avanzada y colocará los explosivos. Cubriré tus 6. Qatar asintió con expresión resuelta. No fallaremos, afirmó. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave sonido de los motores del barco y el ocasional pitido del sistema de navegación.
Cada miembro de la tripulación conocía su papel y lo que estaba en juego en su misión. A medida que se acercaban al asteroide, Harper dio la señal y un enjambre de drones avanzó y desapareció en la oscuridad hacia el puesto avanzado de Sarne. Momentos después, los canales de comunicación parpadearon y quedaron en silencio. El puesto de avanzada estaba ciego y sordo. «Ahora», ordenó Mark. La flota desató una ráfaga de fuego láser y misiles. Se produjeron explosiones en la superficie del asteroide cuando los escudos defensivos del puesto de avanzada estallaron y chisporrotearon bajo el ataque. El equipo de Qatar, con trajes fuertemente blindados, se lanzó desde la esclusa de aire impulsándose a través del vacío hacia las defensas rotas del puesto de avanzada. Mark, vestido con su propio traje, lo seguía de cerca, con el rifle preparado. Entraron al puesto de avanzada a través de un enorme agujero abierto por los misiles. En el interior, los pasillos eran caóticos. Las alarmas sonaban a todo volumen y las luces parpadeaban. Los soldados Sarne, sorprendidos y desorganizados, se apresuraron a montar una defensa. Las fuerzas de la coalición avanzaron intercambiando disparos con las tropas defensoras. Mark y Qatar se movieron con precisión. Sus años de experiencia en combate eran evidentes en cada movimiento. Cubrieron los avances de los demás, neutralizando a los combatientes enemigos a medida que avanzaban hacia el interior del puesto de avanzada. «Cargas explosivas colocadas», llegó una voz por el comunicador. Era uno de los miembros del equipo de Qatar, ubicado en el centro del puesto de avanzada. «¿Listo para actuar cuando usted lo ordene, capitán?» Mark miró a Qatar, quien asintió con aprobación. «Hazlo», ordenó Mark. Las vigas estructurales crujieron y los escombros nublaron los pasillos. Mientras el polvo se asentaba, el sonido del metal colapsando resonó a través de las cámaras huecas. «Tenemos que movernos ahora», gritó Mark. Volvieron sobre sus pasos hasta la brecha, moviéndose rápidamente mientras el puesto de avanzada comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Una vez que estuvieron a salvo a bordo de su nave, Mark observó el puesto avanzado en la pantalla de visualización, ahora solo unos restos destrozados en la superficie del asteroide. Fue un golpe significativo para los Charne, uno del que seguramente les llevaría tiempo recuperarse. Mientras la flota se reagrupaba y se preparaba para regresar a la vigilancia, Mark sintió una mezcla de triunfo y alivio. Habían logrado su objetivo, pero sabía que Xarne tomaría represalias. Esta victoria fue un punto de inflexión fundamental en la guerra, pero el conflicto estaba lejos de terminar. De vuelta en el puente, mientras ponían rumbo a su encuentro con los vigilantes, Mark se dirigió a su tripulación, con orgullo evidente en su voz. «Hoy asestamos un duro golpe a los esfuerzos bélicos de los Xarn. Su valentía y precisión salvaron innumerables vidas. Descanse y manténgase alerta. La lucha continúa, pero estamos juntos en esto y estamos aquí para ganar». A medida que las estrellas pasaban, la moral de la tripulación estaba alta y su fe en su capitán era más fuerte que nunca. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara, unidos bajo el mando de Mark. La victoria en el puesto avanzado de Charne había conmocionado las filas tanto de las fuerzas de la coalición como de Charne. A medida que llegaban informes estratégicos que mostraban una desaceleración significativa en las operaciones de Sarne, la moral estaba en la espada de la coalición. Sin embargo, el capitán Mark Thompson era consciente de que esta era la calma antes de la tormenta. Sin duda, el Charne tomaría represalias con ferocidad. De regreso a bordo del Vigilante, Mark se reunió con sus oficiales superiores y aliados en la sala de guerra. El comandante Qatar y el teniente Harper estuvieron presentes junto con otras figuras militares clave de las fuerzas de la coalición. «Hemos asestado alzar un duro golpe, pero no podemos subestimar su capacidad de recuperación y represalia». Mark comenzó, su tono serio mientras se dirigía a la habitación. «Necesitamos ser proactivos, atacar donde menos lo esperan y paralizar su capacidad de lanzar una contraofensiva». Harper intervino con su último análisis de inteligencia. «Nuestros drones de vigilancia han detectado una mayor actividad alrededor del sistema Drabal. Parece que los Gizar están acumulando una gran flota, posiblemente preparándose para un asalto directo a los sectores de la Federación». Los ojos de Qatar se entrecerraron. «El sistema Drabal es un cuello de botella estratégico.
Si toman el control, tendrán acceso a múltiples rutas comerciales de la Federación. No podemos permitir que eso suceda. Mark asintió con la cabeza. Ese es nuestro próximo objetivo. Los interceptaremos allí. Es hora de terminar con esto. Los planes se pusieron rápidamente en marcha. La flota de la coalición, reforzada con refuerzos y nuevos suministros, puso rumbo al sistema Drabal. El viaje fue tenso. Cada miembro de la tripulación es muy consciente de la inminente batalla que bien podría determinar el destino de la guerra. Cuando llegaron al sistema, la escala de la flota de Xarne se hizo evidente. Se reunieron cientos de buques de guerra más de lo que la coalición había previsto. Mark evaluó la situación y su mente estratégica calculó el mejor enfoque. Eso es todo. Mark se dirigió a su tripulación. Estar atento. Concéntrate en la misión. Luchamos no solo por la victoria, sino también por la paz. La batalla comenzó con un aluvión de potencia de fuego de ambos lados. El espacio estaba iluminado por las explosiones de los cañones y la danza destructiva de los barcos de guerra que maniobraban entre escombros y fuego láser. Mark ordenaba desde el puente, dando órdenes con calma y precisión. Su presencia constituía una fuerza estabilizadora para su tripulación. Mientras tanto, Harper trabajó febrilmente, desplegando ciberataques para interrumpir las comunicaciones y los sistemas de armas del Xarn. Los tengo. Sus escudos están caídos temporalmente, anunció Harper con una sonrisa triunfante en su rostro. Aprovechando la oportunidad, Mark ordenó a la flota que concentrara su fuego en el buque insignia de la Armada Sarne. El barco sufrió graves daños y su casco se rompió bajo el implacable ataque. Los grupos de abordaje se van, ordenó Mark. Equipos de soldados especializados, incluida la unidad de élite de Qatar, cruzaron el vacío para entrar y tomar el control del buque insignia averiado. Dentro del buque insignia se produjo un feroz combate cuerpo a cuerpo. Qatar dejó que sus tropas atravesaran los pasillos superando a los soldados Sarne con brutal eficacia. Su objetivo era capturar al zar y al comandante con la esperanza de terminar la batalla cortándole la cabeza a la serpiente. Después de intensos combates, Qatar y su equipo llegaron al centro de mando donde se enfrentaban al comandante Xarn. El enfrentamiento fue tenso y el resultado era incierto hasta que Mark, uniéndose a la refriega, desarmó al comandante Xarn con un disparo preciso. Con su líder capturado y su buque insignia apresado, la flota de Xarne cayó en el caos. Las fuerzas de la coalición aprovecharon su ventaja y pronto los barcos de Xarn restantes se retiraron o se rindieron. La batalla por el sistema Drabal fue una victoria decisiva. Marcó un importante punto de inflexión en la guerra con la capacidad del zar para amenazar a la Federación gravemente disminuida. La coalición celebró y sus vítores resonaron en los pasillos de los vigilantes. Más tarde, después de la batalla, Mark y Qatar se quedaron mirando las estrellas desde la plataforma de observación. Hemos recorrido un largo camino desde aquella primera escaramuza, comentó Qatar, con una rara sonrisa en su rostro. Mark asintió con los ojos fijos en la inmensidad del espacio. Lo hicimos juntos, dijo. Esta victoria no es solo mía o tuya. Pertenece a todos, de nosotros. Mientras la flota se preparaba para regresar al espacio de la Federación, había una sensación de unidad y esperanza. Puede que la guerra no hubiera terminado, pero el fin ya estaba a la vista. Y por primera vez, la paz parecía algo más que un sueño lejano. Con la flota principal de los Xarn en desorden después de la victoria decisiva en el sistema Drabal, las fuerzas de la coalición habían tomado la delantera. La Federación estaba ahora en condiciones de lanzar un asalto final dirigido al corazón de las operaciones militares de Xarn. Esta misión, si tiene éxito, acabaría efectivamente con la amenaza de Xarne y traería la paz tan esperada a la galaxia. El capitán Mark Thompson, junto con el comandante Qatar y el teniente Harper, estuvieron al frente de la planificación de este ataque crítico. El objetivo era el centro de mando principal de Xarn, situado en un planeta fuertemente fortificado en el cuadrante Z. El planeta estaba rodeado de plataformas defensivas y patrullado por lo que quedaba de la flota de Xarne, una barrera formidable para cualquier fuerza invasora. En la sala de estrategia a bordo del Vigilant, Mark describió el plan a sus oficiales y aliados estratégicos reunidos. Nuestro objetivo está claro, comenzó, recorriendo la habitación con la mirada. Desactivamos las defensas del planeta, nos infiltramos en el centro de mando y capturamos o eliminamos al alto mando de Xarne.
Esta operación requerirá precisión, valentía y una determinación inquebrantable. Harper intervino con detalles técnicos. He desarrollado un nuevo tipo de dron de guerra electrónica que puede alterar la red de defensa del planeta. Nos dará una ventana para atravesar sus defensas exteriores. Qatar, que había desarrollado un respeto a regañadientes por las tácticas de Mark, añadió: «Mis guerreros están preparados para liderar el asalto terrestre. No flaquearemos». A medida que la flota se acercaba al planeta Xarne, el aire estaba tenso por la anticipación. Cada miembro de la tripulación conocía lo que estaba en juego en la misión que estaban a punto de emprender. Mark, de pie en el puente del vigilante, observó cómo el planeta se hacía más grande en sus pantallas. Se volvió hacia su tripulación con voz firme y autoritaria. «Eso es todo. Terminemos esta guerra». La fase inicial del asalto transcurrió según lo previsto. Los drones de Harper desactivaron con éxito las defensas orbitales de los Xarns, creando caos en sus comunicaciones. Con las plataformas de defensa fuera de línea, los barcos de la coalición rompieron el bloqueo orbital y desplegaron fuerzas terrestres para la superficie. La batalla sobre el terreno fue feroz. Qatar y sus guerreros, apoyados por los escuadrones tácticos de Mark, se abrieron camino hacia el centro de mando, encontrando una dura resistencia por parte de los defensores de Xarne. El paisaje era caótico con el estruendo de los disparos y el choque de manos. A combate cuerpo a cuerpo llenando el aire. Marcos dirigidos. Un equipo directamente al corazón del centro de mando usando tanto el sigilo como la fuerza para vencer a los guardias. Cuando traspasaron las defensas finales, se encontraron en una enorme sala de control frente al alto mando de Xarne. Se produjo un tenso enfrentamiento. Mark dio un paso adelante, con su arma apuntando al comandante de Xarne. «Esto termina ahora», afirmó. «Ríndete y pon fin a este conflicto inútil». El comandante Xarne, rodeado y derrotado, no tuvo más remedio que rendirse. Cuando las fuerzas de la coalición aseguraron el centro de mando, la noticia de la captura se difundió rápidamente. Sin su liderazgo, las fuerzas restantes del zar cesaron de luchar, poniendo fin efectivamente a su campaña de agresión. La victoria se celebró en toda la galaxia. La vigilante y su tripulación fueron aclamados como héroes, y Mark Thompson fue reconocido no solo como un líder militar, sino también como un símbolo de la resistencia y el coraje de las fuerzas de la coalición. Después de la batalla, Mark y sus aliados se reunieron en el centro de mando ahora bajo control de la coalición. Mirando a su alrededor a los rostros de aquellos que lo habían apoyado en los momentos más difíciles, Mark sintió una profunda sensación de logro y alivio. «Lo logramos», dijo al grupo. «Gracias a cada uno de ustedes, esta victoria es suya». Qatar le dio una palmada en el hombro a Mark, un gesto de respeto entre guerreros. «Has liderado bien, humano. Me siento honrado de haber luchado a tu lado». Harper sonrió limpiando una mancha de suciedad de su cara. «Entonces, ¿qué sigue, capitán, después de un poco de paz, claro?» Mark se rió y el sonido se mezcló con los vítores de su tripulación de fondo. «Por ahora, disfrutemos de esta victoria. La paz ha tardado mucho en llegar». Mientras salían del centro de mando para unirse a las celebraciones, Mark miró las estrellas, ahora un poco más brillantes con la promesa de paz. La guerra había terminado, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de desafíos, por primera vez en años había esperanza de un futuro pacífico. Mientras el polvo de la guerra se posaba sobre la galaxia, la monumental victoria orquestada por el capitán Mark Thompson y las fuerzas de la coalición marcó una nueva era de paz y reconstrucción. El cese de las hostilidades con los Xarne y su rendición formal había abierto vías para esfuerzos diplomáticos y la reconstrucción de las regiones del espacio devastadas por la guerra. A bordo del Vigilant, ahora atracado en la recién establecida estación de conferencias de paz que orbita el sereno planeta Alirian, Mark se encontró en un papel que nunca había imaginado. De soldado encargado de defender a la humanidad a figura clave en las negociaciones de paz, su viaje fue un testimonio de su adaptabilidad y liderazgo. El gran salón de la estación de conferencias estaba lleno de representantes de todas las especies miembros de la Federación Galáctica, incluidos los Xarne, que ahora estaban negociando los términos de su integración en la Federación como una potencia pacífica. Mark, vestido con su uniforme formal, recorrió el pasillo intercambiando saludos y palabras de agradecimiento con varios diplomáticos y oficiales.
El almirante Virak se acercó a Mark con una sonrisa de genuino respeto en el rostro. Capitán Thompson, su liderazgo no solo ha ganado esta guerra, sino que también ha allanado el camino para una paz duradera. La Federación está en deuda contigo. Gracias, almirante, respondió Mark, asintiendo respetuosamente. Fue un esfuerzo colectivo. Yo era simplemente parte de un equipo extraordinario que se mantuvo unido contra todo pronóstico. Al concluir la última sesión del día, Mark fue invitado a hablar a la asamblea sobre su visión para el futuro. De pie, en el podio miró hacia el mar de rostros, cada uno de los cuales representaba un mundo, una cultura, una historia. Se aclaró la garganta y comenzó. Hoy nos encontramos en el umbral de un nuevo capítulo de nuestra historia compartida. La guerra nos ha mostrado lo peor de lo que podemos llegar a ser, pero al final vemos lo mejor de lo que podemos lograr juntos. Avancemos no como especies separadas, divididas por recuerdos de conflictos, sino como seres unidos con un objetivo común de paz y prosperidad. El aplauso que siguió no fue solo una apreciación de sus palabras, sino una celebración de las nuevas alianzas que se habían forjado en el crisol del conflicto. Después del discurso, mientras la sala se iba vaciando lentamente, a Mark se unieron el comandante Qatar y el teniente Harper. «Nunca pensé que te vería dar un discurso ante diplomáticos, Mark», dijo Harper con una sonrisa. Marcos se rió. «Yo tampoco. Es más fácil enfrentarse a un fuego de plasma que a una sala llena de políticos». Qatar gruñó de acuerdo. «Lo has hecho bien, Marcos. Nuestro pueblo te respeta. No solo como guerrero, sino como líder de paz. Es un nuevo tipo de desafío», admitió Mark. «Pero estoy listo para afrontarlo con todos ustedes a mi lado». Luego, el trío se trasladó a la plataforma del observatorio de la estación, donde las estrellas brillaban intensamente contra el telón de fondo de la vasta galaxia. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre el pasado y los sueños para el futuro. Finalmente Mark habló, su voz suave pero llena de determinación. «La guerra ha terminado, pero nuestro trabajo continúa. Se nos ha dado la oportunidad de marcar la diferencia, de garantizar que la paz por la que hemos luchado tan duramente dure, y tal vez, solo tal vez, podamos construir algo aún mayor que lo que era antes».